Ahora sí, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Amén. ¿Cuántos estamos deseosos de escuchar la palabra de Dios hoy? ¿Cuántos dicen conmigo, yo quiero que Dios me hable? A ver, ¿cuántos se atreven? Qué bueno, qué bueno. Los que están en YouTube, a ver si se atreven a decirlo conmigo. Yo quiero que Dios me hable. Si ese es el deseo de tu corazón, quiero decirte, Dios te va a hablar. Porque cada vez que la palabra de Dios se habla, es con el propósito de que Dios nos hable. La única diferencia es en qué tierra va a caer la palabra. Si es en una tierra buena o una tierra con fe, porque dice la Biblia que si tu tierra es buena y tiene fe, al momento de oír la palabra, esa palabra recibida te va a aprovechar. ¿Cuántos quieren que la palabra de Dios les aproveche? Entonces decí conmigo, yo voy a escuchar la palabra con fe. Señor, ahora te pido fe. Y toda incredulidad la echo fuera de mi vida, porque quiero que esta palabra aproveche. Gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios porque Él sigue y está trabajando en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Yo le doy gloria a Dios porque Él sigue y está hablando a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Yo le doy gloria a Dios porque Él sigue y está transformando nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Saben que en este tiempo especial, yo sé que Dios es un Dios que en todo tiempo nos habla. Dios es un Dios que en todo tiempo nos transforma. Dios es un Dios que en todo tiempo trabaja con nosotros. Amén. Pero en este último tiempo, Dios está haciendo cosas tremendas en nuestras vidas. Dios nos está hablando fuerte. ¿A cuánto Dios les está hablando fuerte? Porque Él está realizando cambios fuertes en nuestras vidas. Venimos hablando estos domingos anteriores que estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos reconocen esto? Estuvimos hablando acerca de ver y detectar o reconocer la realidad espiritual en la cual tú y yo vivimos y dejar de vivir nuestra propia realidad y vivir la realidad espiritual que se mueve. Y la realidad espiritual es que Cristo viene pronto y que Él está preparando a una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso Él nos está hablando fuerte, porque Él está planchando las arrugas que todavía tenemos, porque Él está queriendo lavar nuestras ropas que todavía están manchadas. ¿Cuántos dicen amén? En este tiempo Él está tratando. Y no es solamente con los que están sentados, ¿eh? Saben que los que predicamos, los pastores, también somos parte del pueblo de Dios. Y quiero decirte que Dios nos está tratando desde nosotros hacia abajo. Nos está hablando fuerte, nos está cambiando, nos está confrontando, está haciendo algo nuevo. Miren, de que yo recuerdo, hacía tiempo que Dios no me está tratando de esta manera. Dios siempre trató y trata, pero en este tiempo Él está tratando fuerte. ¿Cuántos pueden decir conmigo también? Gloria a Dios. ¿Saben que cuando hablamos de transformación de Dios, hablamos de un viejo hombre y un nuevo hombre? Hablamos de una vieja mujer y una nueva mujer. ¿Cuántos pueden decir amén? Hablamos de una vieja vida y de una nueva vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Hablamos de una vieja naturaleza y de una nueva naturaleza. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos quieren ser parte o son parte de esa nueva naturaleza? Entonces decís conmigo, este mensaje es para mí. Porque Dios nos va a dar el remedio en esta noche en contra de la vieja naturaleza. Porque cuando nacemos en Cristo, ¿cuántos hemos nacido en Cristo aquí? Cuando nacemos en Cristo,
empezamos a tener una nueva naturaleza. ¿Cuántos lo creen? Decí conmigo, nueva naturaleza. Decí conmigo ahora, yo soy una nueva criatura en Cristo y tengo y quiero vivir la nueva naturaleza que Dios me ha dado. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 23, aquí lo tengo, no lo busquen, dice, siendo renacidos, ¿cuántos son renacidos? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, siendo renacidos de una simiente. Simiente significa semilla. Fuente también. Pero significa semilla. Cuando tú y yo nacemos en Cristo, una semilla es plantada en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Una semilla que quiere dar vida a la nueva naturaleza que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Ahora, nace en nosotros una semilla de Dios por la palabra. ¿Cuántos lo creen? Es por la palabra. Miren lo que dice. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es por la palabra. La palabra nos revela, el Espíritu Santo nos revela que una nueva simiente, una nueva semilla, una nueva naturaleza ha nacido en ti. Ha sido depositada en ti y en mí al momento de haber aceptado, recibido a Cristo como nuestro único y verdadero y suficiente Salvador y haberse hecho el acto de haber nacido de nuevo. Por la palabra. Y a través de ella, a través de la palabra, va a dar luz la nueva naturaleza. ¿Cuántos la quieren? Gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo quiere crecer en nuestro interior. ¿Cuántos quieren que Cristo siga creciendo dentro tuyo? Decí conmigo, Cristo quiere crecer en mi interior. ¿Hasta cuándo? Hasta estar totalmente formado dentro tuyo. En Gálatas capítulo 4 y versículo 19 dice, hijitos míos, decía Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo estaba sacando a luz el corazón de un pastor. Pablo estaba sacando a luz el corazón de un líder, el corazón de un predicador, el corazón de aquel que ha dado su vida para que otros conozcan y experimenten esta nueva naturaleza. Y dice, experimento dolores de parto. ¿Saben que eso es lo que experimentamos aquellos que trabajamos con personas? Porque hay un dolor, un deseo y al mismo tiempo un dolor. Cuando uno ve que algún hermano, alguna hermana, Cristo está queriendo ahí formarse en él o en ella, pero él o ella no terminan de entender lo que Dios quiere hacer. Consecuencia, sufren problemas, situaciones que no tendrían que sufrirlas si le dieran el lugar a Dios, pero al no darle el lugar a Dios y decidir, reaccionar, hacer, moverse como ellos piensan sin darle lugar a Dios, viven situaciones de dolor. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros, ustedes piensan que el dolor lo sienten solo ustedes. No. Nosotros que estamos velando por sus vidas, nosotros que estamos sirviendo a Dios para que Cristo
crezca en la vida de cada uno de ustedes, sufrimos dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él esté totalmente formado en ustedes y en nosotros. Pero ese es el propósito de Dios, ese es el plan de Dios. No es que tú y yo vengamos, le adoremos, sepamos que hay un Dios, le cantemos y nos vamos a nuestra casa y sigue la vida y yo hago la mía y Dios la de Él. No, Él quiere crecer en ti. Él quiere formarse totalmente dentro tuyo. Y eso produce dolores de parto en aquellos que estamos velando por tu vida. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 13 dice, y Él mismo, hablando de Jesús, un versículo muy conocido, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ahora dice, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Saben para qué me puso a mí el Señor en este lugar? ¿Saben para qué puso a mi esposa Dios en este lugar? Para que te perfeccionemos. Después está en vos dejarte perfeccionar o no. Eso es otro punto. Pero el plan de Dios, la voluntad de Dios, es que Él mismo Jesús constituyó pastores, apóstoles, profetas, maestros, para que ellos perfeccionen al hijo y la hija de Dios para el ministerio. ¿Cuántos se atreven a decir conmigo, necesito ser perfeccionado? Necesito ser perfeccionada. No solo para el ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que cuando te perfeccionamos, el cuerpo de Cristo también es perfeccionado. El cuerpo de Cristo es edificado. No solo tu vida es perfeccionada, sino que al tú perfeccionarte, al tú prepararte para el servicio, todo lo que tú ahora vas a poder dar es mayor, va a ser con más calidad, va a ser con más crecimiento, va a ser con más buen resultado que antes. Eso trae una perfección y un crecimiento al cuerpo. Porque Dios no te quiere perfeccionar para que te vayas contento a tu casa y digas, mira qué perfecto que soy, mira qué perfecta que soy. Dios te quiere perfeccionar para que le sirvas, para la obra del ministerio. Y el servicio es con los hermanos, el servicio es con el cuerpo de Cristo y con aquellos que no conocen a Cristo. Y eso hace que el cuerpo de Cristo crezca, sea edificado en calidad y en número. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese es el plan de Dios. Decía Pablo, tengo dolores de parto hasta que Cristo sea totalmente formado. ¿Hasta dónde? Sigue diciendo Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, necesitamos llegar a la unidad de la fe. Eso es una misma fe. No es que simplemente nos agarremos de la mano y oremos juntos. La unidad de la fe es que tú y yo tengamos una misma fe. Una fe que mueva montañas. Una fe loca para este mundo. Una fe que se mantenga firme aún en el momento de persecución. Una fe que me mantenga firme en el momento de la tentación. Una unidad de la fe. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y qué más dice? Y del conocimiento del Hijo de Dios. Y sigue diciendo, mira hasta dónde tenemos que llegar. Bueno, a lo mejor vos vas a decir, pero eso es el pastor. No, no. Hasta que dice, hasta que todos. ¿Cómo dice tu Biblia? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y después te dice, ¿comparado a qué? A la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Bienvenido al reino de Dios. Estamos descubriendo los planes y los propósitos de Dios. A lo mejor te preguntaste alguna vez, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué el Señor permite que yo llegue a una iglesia? Porque Él quiere crecer en ti. Porque Él quiere edificarte. Porque Él quiere perfeccionarte. ¿A qué nivel?
a la plenitud de Cristo. O sea que eso no podés decir nunca, Dios ya terminó conmigo. Porque solo cuando estemos allá arriba va a ser la plenitud total de Cristo. Pero la Biblia dice que vamos camino a la perfección. Lo que Dios busca es una actitud de corazón que quiera ser perfeccionado, que quiera ser perfeccionada. Seguimos hablando del viejo hombre y el nuevo hombre. La vieja mujer, la nueva mujer. La vieja vida, la nueva vida. La vieja naturaleza, la nueva naturaleza. Hasta aquí suena todo bien. Bueno, ya estuvimos hablando un poquito del precio que hay que pagar para ser un cristiano. Me tengo que dejar perfeccionar. Ese es el precio de todo cristiano. Porque acá no dice hasta que algunos alcancen la estatura de Cristo, no. Hasta que todos, decir conmigo todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Pero para lograr esto en nosotros viene algo. Voy a preguntar, ¿cuántos quieren lograr esto todavía? ¿Cuántos quieren lograr esa perfección en Cristo? Día a día. Gloria a Dios. Nos vamos a ver involucrados para lograr esto. Nos vamos a ver involucrados en batallas. Y muchas batallas. Diría, voy a ir un poquito más allá. Batallas diarias. Para lograr esto en nuestras vidas, nos vamos a ver involucrados en numerosas batallas. La batalla de la carne, amén, contra el espíritu. El espíritu está dispuesto, dice Jesús, pero la carne, ¿qué pasa? Es débil. A la carne le cuesta. La carne se siente un poquito mal y ya afloja. La carne es débil. Le pasó a los discípulos cuando Jesús les pidió que oraran, que se quedaran velando y Él se retiró a orar. Cuando volvió 1 hora, los encontró dormidos a todos. ¿Cuántos se acuerdan de este pasaje? Y le dice, pero no pudieron velar 1 hora. Pero Jesús no desmayó, siguió trabajando con ellos. Y después vemos los discípulos cómo hasta llegaron a dar sus vidas por el Señor. No solo que lograron velar, sino que lograron dar sus vidas por el Señor. El viejo hombre versus el nuevo hombre. La vieja naturaleza versus la nueva naturaleza que Dios ha colocado con esa semilla a través de la palabra en tu vida y en mi vida. ¿Saben? La vieja naturaleza y el viejo hombre es símbolo de todo con lo que tú y yo nacemos. ¿Cuántos hombres y mujeres naturales tenemos aquí? Nacemos ya con una naturaleza caída, dice la Biblia. Nacemos con el pecado inserto, la tendencia a pecar insertada en nuestras vidas. Y la nueva naturaleza significa o es símbolo de lo que Dios quiere hacer. O sea, vas a tener batallas diarias, una lucha entre lo que sos y lo que Dios quiere hacer de ti. Batallas diarias de lo que eres desde que naciste versus lo que Dios quiere que seas. Hay una gran diferencia. La nueva vieja naturaleza, la nueva naturaleza. ¿Saben que hay un versículo clave en esta noche o en este día que ilustra esta lucha? Y es el que vamos a leer ahora. Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Hay un versículo clave, este es un versículo clave que ilustra esta lucha de la vieja naturaleza con la nueva naturaleza. Romanos entonces capítulo 6, versículo 6.
¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Lo leemos juntos? Es un versículo solo. De nuevo, todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria a Dios. ¿Saben que este versículo es el remedio a tu vieja naturaleza? ¿Cuántos lo creen? Ahora lo vamos a ver, pero ¿se atreven a decirlo conmigo? Este versículo de Romanos capítulo 6, versículo 6, decí conmigo. Es el remedio para mi vieja naturaleza. Pero pastor, ¿por qué no tengo victoria sobre mi vida o sobre mi vieja naturaleza? Si este versículo me lo conozco de memoria. Vamos a ser sinceros esta noche. ¿Cuántos tenemos todavía algún problema con nuestra vieja naturaleza? Levante la mano, a ver, todo aquel que tiene todavía algún problema con la vieja naturaleza. Todos. Amén. Decí conmigo, Dios me da la salida esta noche. Pero requiere que yo haga algo. Romanos capítulo 6, versículo 6, es la salida, es el remedio a tu vieja naturaleza. ¿Sabes por qué todavía tenemos problema con la vieja naturaleza, aún conociendo este versículo de memoria? ¿Cómo puede ser, pastor, si usted me está diciendo que este versículo es el remedio a mi vieja naturaleza y yo lo conozco? ¿Por qué entonces todavía lucho con mi vieja naturaleza? Porque la palabra de Dios no fue hecha para que la sepas nada más. Fue hecha para que la hagas, para que la vivas. Podés conocer de memoria toda la Biblia y seguir teniendo problemas con tu vieja naturaleza. La misma palabra dice de sí misma que Dios busca no oidores, sino hacedores. Personas que caminemos, que caminen la palabra de Dios. Personas que no solamente conozcan el versículo y lo saquen en el momento de dificultad, que está bien, hay que sacarlo, hay que saberlo, claro, porque si no lo sabemos ni siquiera vamos por el principio. Hay que conocer la Escritura, hay que conocer el versículo, pero no nos tenemos que conformar con saberlo, con conocerlo, sino que tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Cuando tú y yo aplicamos Romanos 6:6 a nuestras vidas y lo vivimos, se constituye en el remedio para tu vieja naturaleza. Te dije que Dios nos está hablando en este último tiempo, porque Dios nos quiere transformar y transformar de verdad. Dios no está jugando a la iglesia, ni tú y yo tampoco. Dios está buscando corazones, hombres y mujeres dispuestos a ser transformados por su poder, dispuestos a ser transformados por su palabra. Para eso la tenemos que aplicar. Decí conmigo, se trata de vivir la palabra de Dios. Romanos 6:6 tiene que ser una experiencia. Romanos 6:6 no tiene que ser un versículo que yo conozco, así yo ya sé, mis pecados están crucificados. Porque Dios va a destruir mi cuerpo para que ya no sirva más al pecado. Ya lo sé, pastor, lo sé de memoria. No es un versículo para que lo sepas de memoria nada más.
Es un versículo, como toda la palabra de Dios, para que lo experimentes. Decí conmigo, tengo que experimentar Romanos 6:6. Comienza el versículo diciendo, miren, sabiendo esto. Y después dice, ¿no? Pero empieza con una palabrita que si nosotros la dejamos ahí nomás y no profundizamos un poquito, vamos a creer que se trata de algo mental, nada más. Porque si yo digo, usted necesita saber tal cosa, usted lo va a relacionar con algo mental. Necesito saber. Si yo sé que mi hijo se fue a la plaza, yo lo sé aquí en la mente. Y si este versículo lo leemos así a la ligera y comenzamos diciendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, vamos a pensar o creer que Romanos 6:6 es simplemente un conocimiento en la fe de cómo es la realidad espiritual del pecado. Y va a quedar solo como un conocimiento y no vamos a tener el remedio para la vieja naturaleza. ¿Cuántos quieren el remedio para la vieja naturaleza? Ese verbo, esa palabra, sabiendo, viene de una palabra griega. ¿Cuántos saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego? Amén. Viene de una palabra griega. Y significa esto, escuche. Conocimiento que resulta de la experiencia. ¿Cómo cambia todo? ¿Cómo cambia todo? Una cosa es decir, tengo que saber esto. Otra cosa es decir, tengo que saber esto, pero producto de mi experiencia, ahora lo sé. Qué gran diferencia. Por eso te decía, Romanos 6:6 es un versículo para que tú y yo lo vivamos y lo experimentemos, no para que simplemente sepamos lo que dice y digamos, amén, mis pecados están crucificados. Eso es una verdad. Ahora hay que vivirla en la experiencia. Romanos 6:6 son encuentros con Dios que me llevan a entender que he crucificado mi vieja naturaleza. Miren qué diferencia. Romanos 6:6 tienen que ser encuentros, experiencias con Dios. Que esas experiencias afirmen mi entendimiento que yo ahora me he decidido a crucificar mi vieja naturaleza. Resultado de ese encuentro, ya no quiero vivir más para la carne. Quiero vivir para agradar a Dios. ¿Entienden la diferencia? Hay una gran diferencia con solo conocer de memoria esta escritura y simplemente saber que mis pecados fueron clavados y voy a seguir teniendo siempre problemas con mi vieja naturaleza. Distinto es tener un encuentro con Dios que me marque y que ese encuentro con Dios me haga decidir que yo quiero ahora crucificar mi vieja naturaleza para vivir la nueva. Dios es un Dios bueno. Resultado de ese encuentro, no quiero agradar a la carne. Ese tiene que ser el resultado de ese encuentro. Ya no quiero agradar más mis deseos, mi carnalidad, mis pensamientos, sino que, Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Qué le agrada a la carne? Bueno, hay muchas cosas que le agradan a la carne. Enojarme le agrada a la carne. Amén. Vengarme. ¿Cuántos se han vengado alguna vez? Me hizo esto, ahora yo no le doy lo otro. Es una venganza. Me hizo aquello, ahora yo no le hablo por tanto tiempo. Esposos, esposas, sin entrar en detalle, dice la Biblia, no se nieguen el uno al otro.
Es un mandamiento, ¿eh? Acá no hay si querés o no querés. Y no es que no estuvo conmigo en todo el día, no me escuchó, no me habló, entonces ahora a la noche, nada. Arma, estrategia humana que las mujeres han usado y usan a lo largo de los siglos. Nosotros también tenemos las nuestras, ¿eh? No, si la palabra no viene ahora por los detalles de estas cosas, pero... Amén. El Espíritu Santo me trajo esta nomás ahora. Los varones también tenemos las nuestras. Tengo que seguir adelante con el mensaje, pero sí las tenemos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más le agrada a la carne? ¿Hablar de alguien? Que si le agrada a la carne, no sabes lo que me hizo aquel. Pero hasta acariciamos la carne tanto que nos gusta. Te voy a contar, pero no te lo cuento con una mala motivación. Te lo cuento para que sepas, para que estemos orando. Wow. Es chisme igual, ¿eh? Por más que después ores, es chisme igual. No murmuréis entre ustedes, dice la Biblia. A él no le agrada que andemos hablando el uno. Si el diablo gana terreno en una iglesia con esto, a esa iglesia le queda poco tiempo. He visto iglesias destruidas, desaparecer todas las personas porque el chisme se metió, no lo frenaron. Que el chisme se quiera meter es una cosa. Estamos entre seres humanos, es muy probable que la habladuría se quiera meter. El problema es si la dejamos entrar y permanecer. Ahí está el problema. He visto iglesias enteras desaparecer por no cortar el cáncer del chisme, de la habladuría. ¿Qué más le gusta a la carne? Los vicios. Hay muchos tipos de vicios, ¿eh? No voy a entrar en detalles. ¿Qué más le gusta a la carne? Ocupar el tiempo para lo que me gusta, como prioridad, y Dios en segundo plano. ¿Saben que no sé? Los cristianos tenemos una mala costumbre. Y le pasa a la mayoría, ¿eh? Y más a las mujeres que a los hombres. Pasa algo, un problema, alguna situación. Lo primero que sale, no puedo ir a la iglesia. Dios es el primero que cae en no puedo. Hoy no voy a la iglesia. Me enojé con mi esposo. No, yo hoy no voy a la iglesia. O esto o aquello. No digo que le pase a todos, pero una gran mayoría. Y siempre cae el pobre Señor, el servicio al Señor o la fidelidad a Dios se ve afectada. Porque le damos prioridad a lo que sentimos, a la carne, que a lo que ese encuentro tendría que producir un deseo de servir a Dios, aunque haya tribulaciones, dificultades, problemas y lo que sea. ¿Cuántos me siguen? Gloria a Dios. Vivir Romanos 6:6 nos da poder para decidirnos a favor de la santidad en vez de decidirnos en favor del pecado. Vivir Romanos 6 te da autoridad, te da poder para decidirte en vivir la nueva naturaleza y no la vieja naturaleza. Por eso que ese versículo es el remedio, el encuentro con Dios, ese conocimiento venido de la experiencia, es el remedio. Por eso Pablo, cuando va a los Corintios, le dice: no vengo a ustedes con palabras persuasivas, sino que vengo con manifestaciones del poder de Dios, para que vuestra fe no se funde en palabras, sino que vuestra fe se funde en una experiencia en el poder de Dios. Gloria a Dios. Dice el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él,
para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué dice? Destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Saben que algunos toman este versículo como que esto tiene que suceder cuando ya muramos o Cristo venga y que este cuerpo ya no va a estar más? Entonces ya no vamos a servir más al pecado. Pero si vamos ahora bien a lo que significa destruido ahí, nos vamos a dar cuenta que no se está refiriendo a cuando no estemos más en esta tierra, sino que este versículo está hablando de la vida en esta tierra que tú y yo tenemos que llevar. Por eso te decía, es el remedio para terminar con tu vieja naturaleza. Miren, dice, hasta que nuestro cuerpo, para que el cuerpo del pecado, dice, sea destruido. Cuerpo del pecado, ¿a qué se está refiriendo? No se está refiriendo a la carne. Cuerpo del pecado se está refiriendo a la vieja naturaleza. Se está refiriendo a los deseos de hacer lo malo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. No está hablando para que tu cuerpo, tu carne sea destruida, sino que está hablando para que ese deseo, esa naturaleza vieja sea destruida. ¿Me siguen? Sigamos un poquito más. A fin de que no sirvamos más al pecado. Destruido. ¿Qué significa? El verbo griego usado aquí, en esta palabra destruido, por eso es que es tan importante ir a veces, no siempre, a veces, a los originales, porque nos amplía el significado de la traducción. Cuando se tradujo al español, al inglés o a nuestros idiomas, se trató de usar las palabras más, que daban el significado más justo a la palabra griega o hebrea, si es del Viejo Testamento. Pero la palabra usada aquí en el griego para destruido, miren lo que significa: derrotado o privado de poder. No se refiere a aniquilado, no se refiere muerte, se refiere derrota, privarle el poder. Entonces me gustaría leer este versículo reemplazando el verbo, las dos palabras, con el significado de la palabra original. Entonces dice, sabiendo a través de mi experiencia, ¿cuántos me siguen? Sabiendo a través de mi experiencia que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que mi naturaleza pecaminosa sea puesta debajo de mis pies, o sea puesta o le quite el poder. Esto significa este versículo. Sabiendo, bajo la experiencia del encuentro que voy a tener o que tengo con Dios, que mi vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Él, para que esa vieja naturaleza sea, yo le quite, vamos a decir ahora, el poder, a fin de que yo ya no sirva más al pecado. Dios no está esperando que estemos allá arriba para que ya no sirvamos más al pecado. Dios nos está llamando a ser una iglesia sin mancha y sin arruga, a que aquí en la tierra no sirvamos más al pecado, sino que seamos siervos de Cristo, sino que tengamos experiencias con Dios, las cuales me van a dar a mí la seguridad y la decisión de querer crucificar mi vieja naturaleza.
para que haciendo esto yo le quite el poder a mi vieja naturaleza y ya no sirva más al pecado, y ya mis actos, mis palabras, mi conducir ya no va a ser más el que era antes de acuerdo a mi vieja naturaleza, sino que va a ser conforme a mi nueva naturaleza. Gloria a Dios. Esta palabra es profunda, no porque yo sea profundo, ni yo no soy un predicador profundo, ni me considero eso. Pero esta palabra es profunda. Este versículo es profundo. Y hay hombres de Dios que antes que nosotros se quemaron las pestañas y buscaron del Señor para tener revelaciones de este estilo, que hoy nos enseñan a nosotros y nos bendicen. Ahora, ya vamos terminando. Aún después de esta experiencia, después de Romanos 6:6 vivido, después de estos encuentros con Dios, la santidad sigue siendo una elección. Tú eliges ser santo, ser santa o vivir para el pecado. Yo elijo. ¿Cuántos elegimos la santidad en esta noche? Y una batalla diaria vas a vivir. Pero necesitamos pelearla con Romanos 6:6, conociéndolo a través de la experiencia, a través de ese encuentro con Dios. Iglesia, yo te animo. Necesitamos tener encuentros con Dios. Encuentros que nos sellen. No podemos vivir un cristianismo a fuego, a full, con solamente conocimiento en la cabeza. Necesitamos conocer a Dios, sentir a Dios, escuchar a Dios, experimentar a Dios diariamente. Necesitamos provocar esos encuentros, porque si yo busco, dice la Biblia, el que busca, halla. Pero aún ese verbo buscar es buscar continuamente. No busco hoy y como no pasó nada, busco mañana y como no pasó nada, dejo de buscar. No, busca, 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 busca. Provoca ese encuentro, provocalo y lo vas a tener. Porque es necesario para que Romanos 6:6 ya no sea solo un conocimiento, sino sea un conozco por la experiencia del encuentro con Dios, que Él me dio una nueva naturaleza y voy a crucificar mi vieja naturaleza. ¿Cuál es la diferencia? Antes, así tengo la experiencia, que si vivimos esa experiencia, te vas a poder decidir por lo correcto. Si no viviste esa experiencia, va a ser muy difícil, porque la carne es débil. Y el conocimiento no va a vencer a la carne. Pero la experiencia, el vivir Romanos 6:6 en el corazón, te da todo el poder y la autoridad de elegir lo correcto. Terminamos leyendo esto. Me gustó lo que dice aquí el autor de este libro, escuchen. Romanos 6:6 coloca a nuestro viejo hombre en la cruz. Lo arresta. Nuestro viejo hombre queda arrestado. Pero no llevemos hasta los extremos la idea de estar muertos al pecado. Porque si fuera así, ninguno de ustedes ni yo tendríamos ningún deseo pecaminoso. Durante esta vida, la vieja naturaleza nunca es erradicada, ni deja de existir en nuestros cuerpos mortales. En la resurrección recibiremos nuevos cuerpos, libres de la vieja naturaleza. La redención será completa hasta que hayamos resucitado. No podemos ir a los extremos. No pensemos
que nuestra vieja naturaleza ya está en la cruz ahí. Y entonces yo camino tranquilo porque la vieja naturaleza ya no está. No, no, no. La vieja naturaleza está en tu cuerpo. Por eso Pablo decía, lo que no quiero hago. Está. Pero hay un remedio para esa vieja naturaleza. Y es vivir Romanos 6:6. Es tener la experiencia diaria con Dios que te selle de tal manera que ahora tengas el poder, la autoridad para decidir ser santo y ya no servir más al pecado. Vamos a cerrar nuestro...